Prepárate para un espacio de grandes enseñanzas, su amor, sus instrucciones y cuidado, en un tiempo dedicado especialmente para ti. Bienvenidos a su programa, La Biblia Dice Presenta, el espacio que te permitirá conocer el propósito de Dios para tu vida. En su hora de degradación, el Señor Jesucristo pronunció un grito desgarrador desde lo más profundo de su alma. Y uno de los testigos oculares nos lo relata así. En Mateo capítulo 27, versículo 46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Eso es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y este fue el clamor desesperado de alguien que veía alejarse a aquel a quien tanto amaba, a aquel con quien compartió la gloria desde la eternidad pasada. ¿Qué causó tan cruel desesperación y tan cruel separación? Bueno, para entenderlo tenemos que tratar de comprender la santidad del Padre. Quizás donde más se evidencia la santidad del Padre es en la cruz del Calvario. La Biblia declara que el Padre es santo. Santo significa separado totalmente de cualquier contaminación del pecado. El profeta Isaías tuvo una visión del Señor y dice: vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y toda la tierra estaba llena de su gloria. El apóstol Juan tuvo una experiencia similar. En Apocalipsis 4:8 leemos así: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban cubiertos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Serafines y seres vivientes reconocen la santidad de Dios y por la eternidad lo proclaman en el cielo. Eso es lo que dice el pasaje. Ahora, ¿qué implicaciones tiene todo esto? Bueno, muchas en realidad, pero por esta ocasión permíteme señalarte una muy importante. Por cuanto Él es santo, todo lo que esté contaminado con pecado, pues no puede estar en su presencia. Cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, cayeron en pecado, ¿qué fue lo primero que hicieron? Bueno, tuvieron que esconderse inmediatamente, porque lo pecaminoso no puede jamás estar en la presencia de algo que es santo, ¿cierto? A partir de ese momento, todos los seres humanos traemos a este mundo una naturaleza pecaminosa. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y esa es la triste situación del hombre. Es un pecador por naturaleza y por acción. Romanos capítulo 3, versículo 10 dice: no hay justo ni aún uno. Cuando Isaías vio en visión la gloria de Dios y a los serafines clamando: Santo, 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 ¿cuál te parece que fue su reacción? Bueno, Isaías 6:5 dice: entonces dije: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y así es. Nadie que esté contaminado con la más mínima traza de pecado puede mantenerse en la presencia de aquel que es santo y mora en la hermosura de la santidad. El ser humano no tiene solo diseño de pecado, sino que es un pecador por naturaleza y por voluntad propia. Y resultado de todo esto es que el hombre pecador no puede por sí mismo estar en presencia o siquiera tener comunión con un Dios santo. Romanos capítulo 3, versículo 23 lo pone en trágicas palabras y lo dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero lo extraordinario de Dios es de que Él quiere tener a algunos hombres junto a Él en su gloria. Isaías capítulo 43, versículo 7 dice: todos los llamados en mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Ahora, fíjate la situación, ¿no? Dios es santo, no puede tolerar el pecado en su presencia. El hombre es pecador en esencia y no puede estar en la presencia de Dios. Pero Dios quiere tener al hombre en su presencia. Ahora, ¿qué podría hacer Dios para resolver ese conflicto sin atentar contra su propio carácter? A ver, no puede pasar por alto el pecado, ¿cierto? Porque fue Él mismo quien dijo que la paga del pecado es la muerte. Así que es donde entra ahí esa extraña y maravillosa obra de Dios al dar a su Hijo amado al mundo. Lo que busca Dios es convertir al hombre en un pecador consumado, a un santo consumado, para así poder tener comunión con Él. Transformar a un pecador en un santo no es cosa fácil, porque el pecador está en deuda con Dios.
El pecador debe pagar lo que le debe a Dios. ¿Y sabes cuál es esa paga? La muerte. Si el pecador va a dejar de ser un deudor, y bueno, alguien tiene que pagar la deuda. Aquí es justamente donde entra Cristo. Cristo, claro, Él no tiene deuda con Dios porque Cristo es tan santo como el Padre, pero cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, Él estaba pagando la deuda de todo pecador que cree y confía en Él como su Salvador. Esto significa que Cristo debía morir como si fuera pecador por el pecado del mundo. Por un instante, Cristo tuvo que hacerse a sí mismo pecado. Y poco antes de caminar hacia el Calvario, cuando la cruz ya extendía sus tenebrosas sombras sobre él, Cristo dijo algo muy significativo. Lo puedes encontrar en Lucas 22:44, donde dice: «Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra». Ahora, ¿por qué tanta agonía? Yo no creo que era solamente por el sufrimiento que tendría que padecer muy pronto, Él sufrió lo indecible desde el mismo momento que nació como humano. Isaías afirma que es varón de dolores, experimentado en quebranto. Yo estoy convencido que su agonía fue por la cercanía del momento de mayor angustia para él, cuando sobre sus hombros santos se ha puesto todo el pecado de la humanidad. Todo el vicio, la maldad, la perversidad de una raza caída a lo más profundo del pecado. Y lo que es peor, saber que cuando eso suceda, se haría inevitable una separación entre él y el Padre. Pero por amor al pecador, Cristo lo hizo, y en cuestión de breves instantes fue entregado a sus verdugos, quienes lo colgaron en esa vergonzosa cruz. Estando ya en la cruz, en su hora más amarga, en el instante mismo cuando recibió sobre sí el pecado, experimentó la cruel separación de su Padre. Aquel con quien había compartido la dulzura de la comunión desde la eternidad pasada, se alejaba tristemente de él, dándole las espaldas a causa del pecado que estaba llevando sobre sus hombros. Yo no sé si tú puedes captar la magnitud de la tragedia de aquella hora, pero eso fue justamente lo que sucedió. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21, recoge este pensamiento en un significativo lenguaje y dice: «Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él». ¡Qué extraordinario!, ¿no? En la cruz del Calvario, Cristo tomó nuestro pecado y a cambio de ello nos dio justicia. Cristo tomó lo peor de nosotros y nos dio lo mejor de él. Y por eso ahora, los que hemos creído en él y le hemos recibido como nuestro Salvador, somos santos y legítimamente podemos llamarnos hijos de Dios y podemos estar en su presencia por la eternidad. Inmediatamente el Hijo amado, hecho pecado por nosotros, entregó su vida muriendo en nuestro lugar. Cristo ofreció el sacrificio perfecto a Dios por el pecado de la humanidad. Ese sacrificio fue aceptado por el Padre, y prueba de ello es que al tercer día Cristo resucitó de entre los muertos. Su comunión con el Padre fue entonces restaurada a plenitud. Otra vez podía disfrutar de la cercanía del Padre, así que el Padre y el Hijo se separaron por un instante, pero cuando el Hijo se hizo pecado para poder salvarnos y el Padre, por ser santo, le tuvo que dar las espaldas. Esa es la realidad, mi amigo oyente. Al contemplar la cruz del Calvario, miremos allí aquel que fue colgado, entregando su vida al amado Hijo de Dios, llevando sobre sus hombros el pecado que tú y yo hemos cometido. Míralo separándose momentáneamente de su Padre con el indescriptible dolor que ello produce. Y pregúntate, ¿por qué? Porque Él te ama y dio su vida por ti. Lo menos que deberías hacer en ese instante es agradecer a Dios por el sacrificio de Cristo a tu favor. Y si no lo has hecho antes, entonces deberías recibir a Cristo como tu Salvador personal. Te lo recomiendo. Que Dios te guíe a tomar una buena decisión. Nos vemos en el próximo programa. No te lo pierdas. Gracias por escuchar La Biblia Dice Presenta. Te invitamos a unirte a nosotros en nuestros próximos programas, donde tendremos nuevas enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Además, te invito a que recibas nuestros temas y diariamente estudios de tu interés. Para ello, descarga nuestra app Vamos Juntos y selecciona La Biblia Dice como tu primera opción. Nuestra app está disponible en Google Play y App Store. Recuerda que este ministerio permanece al aire gracias a sus oraciones y donativos. Gracias por su gentil sintonía.